Usted conoce ese dicho, el tiempo es oro, ¿verdad? La gente es popular. Esa frase la dijo un filósofo inglés que se llama Benjamin Franklin, porque él entendía que el tiempo es muy valioso y que se debe aprovechar bien con inteligencia, con prudencia, con esfuerzo, y que para poder lograr las cosas hay que estar ahí diligentes, porque si no el tiempo se nos va, se pasa rápido. Yo sacaba cuenta y hoy ya estamos terminando enero. A mí al menos se me pasó muy rápido. Creo que empezamos el año y hoy ya estamos finalizando enero, y hay muchos que tenemos niños pequeños que ya estamos mentalizándonos para marzo, que las mochilas, que los útiles, que las cosas, que la ropa, y no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya vamos a estar en marzo. Para algunas personas el tiempo transcurre lentamente y para otros transcurre muy rápido. Uno siente como que a veces no faltaran horas en el día. Pero el Señor dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 90, el versículo 12. Vamos a leer solo ese versículo. Dice el Salmo 90, versículo 12. Dice como título ese salmo, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea, hace una comparación en lo grande que es el Señor, que no tiene principio ni fin, sino que Él es eterno, y lo transitorio de nuestra vida, que tiene un principio y un fin, y que más de 100 años no vamos a estar nosotros en esta tierra, porque la vida biológica es 70, 80, 90, y más que eso es difícil. Hay gente que es bien longeva, pero lo normal más son 90 años. Así que por eso dice la transitoriedad, o sea, el tiempo del hombre en la tierra. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. La versión Palabra de Dios para Todos dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Esa es otra versión más actualizada. Como le decía, acá el Salmo, después si usted lo sigue leyendo, nos habla de esto del tiempo, que debemos vivir sabiamente, que debemos aprovechar bien el tiempo, que debemos vivir con sabiduría. A veces no sé si usted ha tenido la sensación de que pasó el día y como que no hizo nada productivo, como que no avanzó, como que quemé un día más y al final me propuse metas, hacer ciertas cosas, me planifiqué para no sé, comprar o visitar a alguien o ordenar, no sé, y al final como que entre una cosa y otra se nos va el tiempo y a veces se nos va hasta con el Señor al margen. O sea, si no hubo tiempo para lo cotidiano que hacemos todos los días, menos hubo tiempo para el Señor. Yo soy honesta delante del Señor y esta semana estuve bien desorganizada en respecto de mis rutinas, que a mí me gusta leer, hacer mis cositas, y mi tiempo anduvo bien desordenado. Entonces yo me recordaba de esta palabra, de cómo este salmo pone en manifiesto esto, que el tiempo es importante y es valioso. Mateo 24 es un capítulo bien conocido y habla de los últimos tiempos, ¿verdad? De las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y algunos piensan que este capítulo es como bien catastrófico, porque describe cosas que son bien negativas para lo que va a pasar en los últimos tiempos, y que ya estamos viendo que muchas de esas señales se están cumpliendo. Dice Mateo 24, del versículo 3 al 14, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán,
y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acá este capítulo nos habla de los últimos tiempos, de las cosas que van a acontecer cuando ya el Señor venga, y nosotros vemos que muchas de estas cosas ya están pasando, ya están sucediendo. Y eso para nosotros es una advertencia de que no podemos enfriarnos, de que no podemos apartarnos del Señor, de que no podemos ir descuidando nuestra vida espiritual, porque nuestra esperanza gloriosa de que nuestro Redentor venga por nosotros está muy cerca. Así que esto nos hace preguntarnos si nosotros estamos aprovechando bien nuestros días, estamos viviendo sabiamente. ¿Cuántas de las cosas que hacemos a diario están en la voluntad de Dios, agradan al Señor, edifican mi vida, son un aporte, suman para mí? O a lo mejor muchas de las cosas que estoy haciendo en el día me alejan más del Señor, me ponen más distante de Dios, enfrían mi comunión con Dios, me alejan a lo mejor de la iglesia, de los hermanos. Entonces esta palabra nos hace ver que nosotros podamos vivir cada día de nuestra vida sabiamente, y la única forma de vivir sabiamente es que nosotros vivamos conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Spurgeon decía que a quien oye la palabra, a quien la escucha, la palabra lo informa, pero a quien la obedece, la palabra lo transforma. Y es verdad, nosotros podemos ser muy buenos oidores y escuchar palabras, sermones, mucha Biblia, pero si nos cuesta obedecerla, también nuestra vida no va a ser transformada. Así que es bueno plantearse desafíos en el año. Uno dice, estamos recién empezando y yo para este 2024 me propuse estudiar, o me propuse cambiarme de trabajo, o me propuse hacer algún arreglo en la casa, o no sé, dejar de trabajar por priorizar la familia, o involucrarme en el servicio de la iglesia. No sé, cada quien se ha puesto una meta para este año, ¿verdad? O hay gente que no se pone ninguna meta, vive el día solamente, va como quemando la rayita y un día más, un día más, un día más, y no tiene ninguna motivación de vivir. Hay personas que están en depresión, que tienen distintas enfermedades mentales y que para ellos un día es larguísimo, y en soledad peor todavía. Entonces, acá el Señor nos habla de que nosotros, los que somos hijos de Dios, los que conocemos al Señor, los que conocemos su palabra, debemos atesorar el tiempo que Dios nos da y vivir sabiamente. Mire, hay una estadística que dice que el 95% de las personas hace las cosas confiando solo en su experiencia. Por ejemplo, aquel que es constructor sabe al revés y al derecho lo que tiene que hacer. A lo mejor el hermano Marcelo en su profesión o alguno de ustedes, uno ya sabe, ¿verdad? Pero uno, como tiene la expertise, lo hace nomás. Y el otro 5% hace las cosas basadas en lo que Dios dice, confiando no solo en sus capacidades, en la expertise que tiene, sino confiando en el Señor. Porque uno se puede proponer hacer muchas cosas y uno se mentaliza, este día voy a hacer esto, lo otro, pero finalmente el Señor es quien determina todas las cosas. A veces uno se programa con fechas, con días, con situaciones y no se dan, las cosas simplemente no se dan. Y hay un portazo en la cara para uno y eso a uno le trae frustración, molestia, pero aquí el Señor nos habla de que pidámosle a Él sabiduría para poder vivir bien este tiempo. Mire, a veces cuando nosotros dejamos al Señor afuera de nuestros planes, uno después dice, pero ¿en qué fallé? ¿Qué? Si yo tenía todo fríamente calculado, hice esto, planifiqué, conversé, me contacté con tal persona. Uno piensa que tiene todo listo y que el Señor nos tiene que poner la firma solamente de lo que nosotros estamos planificando.
y a veces las cosas no se dan. Por eso la Biblia habla de que nosotros debemos ser buenos mayordomos, o sea, buenos administradores de lo que Dios nos da, del tiempo, de los recursos, de la familia. Y en este caso que estoy hablando del tiempo, es importante poner al Señor en todas esas cosas, porque a veces hay puertas que sin Dios no se van a abrir. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos y quizás pensemos que tenemos influencia, o en Chile para los hermanos extranjeros se usa la palabra pituto, no sé si la conocen, que es como tener a alguien que a nosotros nos pueda ayudar a hacer algo. Entonces, a veces uno confía más en la persona que nos puede ayudar a obtener algo que en Dios mismo, que es el que abre todas las puertas. La palabra dice: la puerta que yo cierro nadie la puede abrir, y la que yo abro nadie la puede cerrar. Y de esa palabra nosotros nos tomamos, que si el Señor nos va guiando y Él nos va ayudando, las cosas nos van a resultar bien. Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí la palabra nos da un consejo de que si nosotros ponemos todos nuestros planes, nuestros proyectos, las cosas que queremos hacer en manos del Señor, el Señor nos va a guiar. Quiere decir que todo lo que nosotros soñamos y queremos hacer nos va a resultar como nosotros lo estamos pensando. Pero en la medida que uno busca de Dios, que uno ora, que uno se encomienda al Señor, el Señor también nos va hablando. Entonces nos va guiando por dónde es la cosa, cómo es el camino correcto. Y a veces no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos pensando, con lo que nosotros estábamos planificando. Pero el Señor cambia nuestros pensamientos, va cambiando nuestras motivaciones y nos va guiando hacia lo que es bueno para nosotros. Por eso se dice que hay que vivir con la mente en el cielo, pero con los pies en la tierra. O sea, siempre pensando que nosotros tenemos un Dios que es espiritual, que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo y que Él conoce nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana. Algunos dicen que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Y no sé si a usted le pasa, que a veces, a mí me pasa, yo pienso en cosas del futuro que nunca van a pasar y me desgasto y me angustio y me pongo ansiosa, y esas cosas nunca van a pasar, pero uno piensa y eso al final nos genera estrés y nos genera ansiedad. Por eso el Señor nos dice que también vivamos aterrizados, o sea, conscientes de la realidad que tenemos, pero confiando en el Señor, que Él tiene control y es soberano sobre todas las cosas que a nosotros nos suceden. Miren, hay personas que cuando uno puede estar quizás confundido o no sabe qué hacer, uno a veces pide un consejo, ¿verdad? Y le dice: oye, estoy pasando por tal situación, me está pasando esto y todo. Y las personas que no conocen a Dios, ¿qué es lo primero que nos dicen? Sigue tu corazón, escucha tu voz interior, escucha tus pensamientos. Y la palabra nos dice todo lo contrario, que eso es lo peor que podemos hacer: vivir manejados por las emociones, vivir manejados por lo que sentimos. Y nosotros, las mujeres sobre todo, tenemos que aprender a manejar esa parte, porque a veces nos levantamos así con la emoción a flor de piel y nos enojamos y nos frustramos y decimos cosas, y después resulta que se nos baja la bilirrubina, estamos bien y ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? Entonces aquí la palabra nos dice en Jeremías 17, versículos 9 y 10: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nuestro esposo conoce tan bien nuestro corazón, a veces ni nuestra mamá puede conocer tan bien lo que nosotros pensamos y sentimos. Las mamás sí tenemos una intuición con nuestros hijos, pero el que sabe todo lo que pensamos y conoce realmente las intenciones de nuestro corazón es Dios. Y dice: yo Jehová, el que escudriño la mente, el que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. De repente uno quiere fruto, pero las obras de uno no son tan buenas. Entonces, si queremos buenos frutos, tenemos que
buenas obras. Pero aquí nos dice la palabra que el corazón es engañoso y que nos puede jugar en contra a veces el tomar una decisión o el vivir el día por lo que siento. Es que hoy día no siento ganas de cocinar, es que hoy día no siento ganas de ordenar, hoy día no siento ganas de cuidar a mi hija. ¿Se imagina si yo viviera por lo que siento? Mi hija andarían en la calle solas pidiendo comida porque yo sentí hoy día no cuidarlas. Y a veces ese es nuestro problema, que siento esto, siento aquí, siento allá, es que sentí esto, y vivimos el día con los sentimientos a flor de piel. Y el Señor nos dice que tengamos cuidado con eso, porque la mente es el campo de batalla del cristiano. Y es aquí donde el enemigo pone los pensamientos, las ideas, y donde nos quiere a veces contaminar para que nosotros nos alejemos del Señor. Mire, siempre hay cosas que se van a escapar de nuestras manos. Hay situaciones que uno espera no vivir. Hay circunstancias que uno espera no pasar. Y pasan, ¿verdad? Pero aún así, el Señor dice que Él está con nosotros. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo el Señor ayudó a personas que estaban afligidas, que estaban pasando tiempo difícil, que estaban mal, y que Él los sostuvo, los acompañó, los guió, los sanó, les proveyó y los sacó de esa situación. Tenemos el ejemplo de Daniel en el horno, ¿verdad? Quemándose vivo, y el Señor lo guardó de esa situación, lo guardó en el foso con los leones. Tenemos a Moisés perdido en el desierto, el Señor lo guió hasta que los hizo pasar con provisión, con comida, con vestuario, muchas situaciones. El Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y esa es una promesa que nosotros la tenemos que tener atesorada en nuestro corazón, que el Señor nos guarda y que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar solos. De pronto quizás hay personas que no nos van a poder acompañar en un momento de dolor, de dificultad, de enfermedad, de prueba, de crisis, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. El Señor se encargó de recordarles y de demostrarles siempre que Él estaba ahí. Tiene mucha relación con el salmo que leía mi suegra, de que nosotros alzamos los ojos al Señor y Él es nuestro socorro. Y que aunque vengan situaciones difíciles, Él nos guardará, Él nos protegerá, Él nos cuidará. Y hay muchas personas que tienen testimonios muy, muy lindos de esto, de cómo el Señor los ha librado de accidentes, de peligro, de tantas cosas, y los ha guardado. Y eso es así, el Señor es nuestro guardador y es nuestro ayudador. Hoy en día las cosas no están bien, ¿verdad? Nosotros, Maipú se ha convertido en el eje de la noticia este último mes. Qué portonazos, qué secuestro, qué teníamos enrinconado un lugar de extorsión, qué el robo del dinero. Maipú sale todos los días en las noticias por algo negativo, todos los días. No sé si usted se ha fijado. A mí mi familia me dice, como ellos no conocen mucho, que me he hecho famosa en Maipú, y a veces piensan, como Quillote es chiquitito, que todo lo que pasa está al lado de mi casa. Entonces, piensan que Maipú es igual de chiquitito, que todo ocurre ahí. Pero yo decía, esto a nosotros también nos tiene que hacer pensar que todas estas cosas que están pasando, el Señor las ve y las sabe. Pero nosotros confiamos en su protección, ¿verdad? Confiamos en que Él nos guarda. Y también no somos indiferentes ante lo que está pasando, sino que el Señor nos da la responsabilidad de orar por todo lo que está sucediendo en nuestra comuna, porque el enemigo está desatado, ¿verdad? Pero más grande es el que está con nosotros que en el mundo está, dice la palabra. Mire, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, no sobre Maipú solamente, sino sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. El Señor le habla a las iglesias en Apocalipsis y le da esta palabra a la iglesia de Filadelfia,
y le dice, aférrate a lo que tienes, porque el Señor ahí le dice, sé que tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. ¿Qué era lo que ellos tenían? La obediencia a la palabra. ¿Qué era lo que su punto fuerte? Porque el Señor los iba a guardar, los iba a proteger, los iba a cuidar, si bien les reprochaba algunas cosas, pero les decía, pero el hecho de que has obedecido, de que has guardado mi nombre, de que te has mantenido firme y fiel, mi protección estará con ustedes. Y es una palabra a futuro, porque habla de que después vamos a ser perseguidos, atormentados, atribulados, vendrá la apostasía, vienen muchas cosas, y en ese tiempo el Señor va a guardar a su iglesia, pero también es una palabra para ahora, de saber que el Señor guarda a sus hijos, porque Él tiene planes y propósitos con nosotros, y no cualquiera va a destruir esos planes que Él tiene con cada uno de sus hijos. Por eso la palabra nos anticipa estos tiempos difíciles, pero nos dice que debemos confiar, que debemos permanecer firmes. Yo quiero dejarle 2 verdades esta mañana para que usted las atesore en su corazón, y que cuando estemos en estos tiempos de dificultad, de crisis, de que estamos como inciertos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué va a pasar, que nos gustaría que las cosas se agilizaran o quizás que el tiempo se detuviera, no sé, pero el Señor nos dice que nos bastemos de su gracia, que Él está con nosotros, y la palabra nos recuerda 2 verdades. Primero, que el Señor quiere lo bueno para nosotros. Él no tiene pensamientos de mal, Él no tiene pensamientos de condenación, no tiene pensamientos de destrucción para su iglesia. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el Señor tiene cosas buenas para nosotros, Él piensa cosas buenas para nosotros, Él quiere ayudarnos en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, Él quiere guiarnos por sendas de bien. La Nueva Traducción Viviente dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios le prometió al pueblo que iban a tener un tiempo pacífico. Y el Señor, cuando le da esta palabra a Jeremías, es porque ellos se iban a ir cautivos a Babilonia 70 años. Y eso significaba que iban a estar en un lugar donde todo lo que estaba pasando no tenía nada que ver con la vida que ellos tenían en Jerusalén. Ahí había idolatría, paganismo, hechicería. Era un lugar que se hacía todo lo contrario de lo que Dios quería. Ahí se practicaba todo lo que Dios aborrecía. Sin embargo, el Señor le dice, pero ustedes no obedecieron mi palabra, siempre estuvieron mirando a sus vecinos, imitando sus conductas, la idolatría de los otros pueblos, entonces van a ir a pasar un ratito ahí a Babilonia para que aprendan y se desesperen por mí y me busquen con desesperación. De pronto también las cosas que pasan en este país no solo deberían llevarnos a asustarnos, a tener temor, a encerrarnos, sino a buscar con desesperación al Señor para que la situación sea revertida. De pronto quizás el Señor quiere que las iglesias se unan, oremos más y no nos llenemos de miedo y nos encerremos, sino que oremos más, guerriemos con esto y las cosas se puedan deshacer, como dice la palabra, deshacer las obras del enemigo. Y esta palabra nos trae esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, Dios permitió que ellos se fueran esos 70 años ahí, pero les dijo que en el último año ellos iban a volver a Jerusalén y ahí iban a reconstruir su templo, y después de esta pasantía que iban a hacer por Babilonia no le iban a quedar más ganas de andar buscando ídolos, de andar imitando los otros pueblos, de andar queriendo hacer las mismas cosas que hacían ellos. Y ahí volvieron desesperados, querían reconstruir el templo, querían leer las Escrituras, querían orar, querían cantar, querían hacer todo lo que después ya no podían. Pero esos 70 años, el Señor cuando les dice, yo tengo pensamientos de bien y de paz, no quiere decir que, mira, igual van a estar en Babilonia, pero la van a pasar bien, van a tener de todo, sino que les dice, pero ustedes van a trabajar por la paz de esta ciudad.
Ustedes son responsables, yo tengo planes de bien y pensamientos de bien para ustedes. Pero a ustedes, si usted lee el capítulo 29 de Jeremías, del versículo 4 al 9, ahí hay una parte, le dice, y trabajen por la paz de esta ciudad, y oren por la paz de esta ciudad. Y a nosotros el Señor también nos insta a que si nosotros queremos una nación pacífica y una comuna pacífica, tenemos que orar por la paz de esta ciudad, pero también tenemos que trabajar por la paz de esta ciudad, para que el Señor nos ayude a vivir reposadamente. El Señor le dijo, aquí tienen para rato, esto no es una visita cortita. Cásense, formen familia, tengan hogares, porque aquí ustedes van a tener que mostrar el modelo de cómo yo quiero que se hagan las cosas. Y al casarse, al tener hijos, al formar familia, ellos en Babilonia iban a tener que ser un ejemplo de cómo Dios quería que se hicieran las cosas. Y aprendieron la lección, aprendieron que el Señor estaba ahí. Y el Señor cumplió su palabra, ellos volvieron y les dio paz. El Señor los guardó, les dio alimento, estuvo con ellos, a pesar de estar en un lugar donde Dios no era invocado, donde el Señor no era adorado. Ellos ahí empezaron a buscar de Dios y Dios tuvo misericordia de ellos. Isaías 55, 11, 13 dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero, esto lo dice el Señor, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar, y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses, y donde crecía ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor, y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Así que para nosotros este versículo nos anima de que la palabra en nosotros puede hacer verdaderos cambios y verdaderas transformaciones, sobre todo en una ciudad, una iglesia que se levanta, que no es ignorante. Recuerde que el pueblo, ¿por qué pereció? Por falta de conocimiento, por apatía a las escrituras, por no tener interés, hambre de conocer la palabra, y la palabra es la que educa, la que transforma, la que nos cambia la forma de pensar y la que nos da el camino. Entonces, a veces existen ideas equivocadas de los pensamientos de bien, y piensan que hoy en día estos pensamientos de bien que tiene el Señor para nosotros es que nos quiere dar el mejor auto, la mejor casa, 50 títulos, la mejor ropa, que aquí, que allá, y no tienen que ver con una prosperidad material, no tienen que ver con satisfacer todos mis caprichos y mis deseos, porque el Señor no es una lámpara mágica, sino que se cumpla lo que Él quiere, lo que Él está pensando. Por eso dice, yo tengo pensamientos de bien y planes de bien. Imagínese Pablo, ¿cómo podía entender esta palabra? Señor, tú tienes pensamientos de bien y me tienes en una cárcel, engrillado, amarrado en un lugar oscuro, podrido, y esto es un pensamiento de bien. A veces uno puede decir, Señor, ¿esto es algo de bien? ¿Tú sientes que esto me está haciendo bien a mí? ¿Que esta situación tiene algún provecho? El que yo pase por esta circunstancia, yo voy a sacar algo positivo de esto. Esto es un pensamiento de bien. Y aunque nosotros no entendemos, para el Señor sí lo es. Porque a través de las circunstancias Él va trabajando nuestro carácter. Nuestro hermano Luis habló la semana pasada del carácter. Y el carácter no es lo mismo que la personalidad. Dios no nos cambia la personalidad, Él nos diseñó de una forma tímido, extrovertido, no sé, y la personalidad nos va a acompañar siempre, pero el carácter sí tiene que ser transformado, y a la imagen de Cristo. Entonces en eso estamos todos nosotros, que un día hacemos lo bueno, otro día hacemos lo malo, y así nos llevamos. Pero el Señor dice que Él tiene propósitos buenos con nosotros, y que lo que Él piensa de nuestra vida es bueno. A lo mejor el camino es difícil, el recorrido es doloroso, se hace pesado, pero el fin es bueno. Y el Señor da seguridad de eso, dice, se los doy firmado, esto es así. Van a pasar dolores, tribulaciones, pero esto es bueno para ustedes. Es reconfortante saber que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, porque a veces ni nuestra misma familia quiere lo bueno para nosotros. Nosotros una vez le contábamos, no sé a quién, ya ni me acuerdo, contamos tantas cosas, que yo tenía un trabajo y con gente cristiana. Hubo un momento de mi vida en que
yo me relacionaba con pura gente cristiana, porque estudiaba en un lugar cristiano, trabajaba en un lugar cristiano y vivía con hermanos cristianos. Entonces como que no tenía contacto con gente que no conociera al Señor, a no ser de la persona del negocio con la que iba a comprar, o si me topaba con alguien en la micro. Entonces uno que dice, a mí me decía, no, y tú vives en el cielo. Es como que vivíamos adorando, cantando, y habían problemas y dificultades, porque uno, a los que hemos vivido con personas cristianas, uno va a tener roce igual, hasta con su misma familia. Y cuando yo renuncié a ese trabajo, que fue porque Dios me abrió una puerta mejor, ayúdame Felipito, ¿qué hizo el pastor? Me maldijo que yo no me iba a casar, que yo no iba a tener hijos y que yo me iba a arrepentir todos los días de mi vida de haberme ido de ese lugar. Y era un pastor. Y yo decía, hay personas que a veces pueden tener pensamientos de mal hacia nosotros, que quizás nosotros vemos su cara, vemos su sonrisa, vemos que nos saludan, que son simpáticos, pero tienen pensamientos de mal hacia nosotros y nos quieren sacar los ojos. Él era mi jefe, yo lo admiraba, el hombre tiene el don de la palabra, enseña como nadie, o sea, yo decía, algún día me gustaría ser como él, y después, ¡pum!, se me cayó por una cosa tan chiquitita, el carácter ahí fue probado. Entonces, da consuelo saber que de pronto quizás las traiciones, a lo mejor los desencuentros, pueden venir hasta de los que más amamos, pero que el Señor piensa bien de nosotros. Y el Señor quiere lo bueno para nosotros. Y Romanos 8:28 dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Después dice, la otra verdad que les quiero compartir es que Jesús intercede por nosotros y ora para que nosotros seamos librados del mal. Mire, Él primero piensa bien de nosotros y después se preocupa de orar por nosotros. A veces uno le dice a la persona, sí, yo voy a estar orando por ti, y después se me olvida, oro unos días y después se me olvida de que me comprometí a orar, o a veces después le han respondido y yo he seguido orando y le había respondido hace rato. Pero acá el Señor dice que Él intercede por nosotros. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La NTV dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, el Señor Jesucristo no oraba, Señor, que no tengan problemas, que no tengan dificultades, que no se peleen entre ellos, que no se miren mal, que todo sea paz y amor entre ellos, sino que dice que mientras estemos aquí, nosotros podamos soportar las pruebas, las tentaciones, las crisis, las dificultades, pero que seamos aún, a pesar de todo eso, guardados del mal. Esta es una de las oraciones más lindas que hay en la Biblia. Hay muchas, la de Salomón, en los Salmos hay muchas oraciones, pero esta es la que hace Jesús por nosotros. Hay un escritor alemán, un reformador alemán que se llama Philippe Melanchthon, que dice, no existe una voz que haya sido escuchada en el cielo y que haya sido exaltada en la tierra, más santa, más pura, más fructífera y más sublime que la oración que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y es verdad, porque hay oraciones lindas, y aquí personas que a mí me gusta escucharlas orar, que tienen el don de la intercesión y que uno realmente, cuando oran por uno es ministrado, ¿verdad? Uno recibe paz, el Señor nos habla a través de esas oraciones. Y esta es una de esas oraciones. Pero acá vemos que el Señor se preocupa de nosotros, a Él no se le olvida orar, a nosotros se nos olvida, a veces no escuchamos la alarma, a veces no nos podemos conectar, un sinfín de excusas que podemos tener, pero Él siempre intercede por nosotros. A veces nosotros confiamos en la oración del pastor, que si el pastor ora por eso nos va a ir bien, o que si alguien en específico ora por eso le va a ir bien, y la oración de uno que tiene menos rango no es tan efectiva, pues, porque la del pastor es la que tiene poder, pues. Y eso es una idea equivocada, que nosotros tenemos que sacarla de nuestra cabeza, porque puede llegar a ser idolatría, pensar que el poder radica solo en algunas personas y que solo algunas personas pueden ser usadas para bendecirme, porque Dios puede usar a cualquiera, hasta un niño.
A mí el Señor me ha hablado a través de los niños y los niños me han corregido, me han dicho cosas y el Señor usa a cualquiera para bendecirnos. Entonces, acá vemos que el Señor intercede por nosotros para que a nosotros nos vaya bien. El Señor sabe que estamos cansados, desmotivados, fatigados, preocupados y también sabe cuando estamos contentos, cuando nos sentimos dichosos, cuando vemos que las cosas van saliendo bien y Él va orando por nosotros. Y la palabra nos recuerda que hay que orar en todo tiempo y al Señor eso no se le olvida, Él siempre está orando por nosotros. Y no solo ora para que seamos guardados, sino también para que seamos librados del mal. El Señor sabe que nosotros estamos en una guerra espiritual. Él sabe que hay un enemigo de nuestra vida que nos quiere destruir, que nos quiere matar, que nos quiere sacar del camino y que va a usar cualquier situación para desviarnos de la voluntad de Dios. Y por eso el Señor ora y intercede para que nosotros seamos librados del mal, o sea, seamos librados de la influencia del enemigo sobre nuestra vida. Nosotros no podemos ser poseídos por el diablo, pero de que vamos a ser atacados, vamos a ser atacados. El Señor, hasta el mismo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, ni a Él lo dejó tranquilo. Cuanto más a nosotros que somos débiles, que Él sabe que una cosita, una pequeña tentación nos puede hacer caer y nos puede hacer pecar y de ahí vamos pecando y vamos pecando y vamos pecando hasta que nos terminamos alejando del Señor. Pero nosotros vemos que el Señor es poderoso y Él nos libra y nos ayuda. Y no solo nos ayuda a que seamos librados del mal, sino también del mal que nosotros le podemos causar a otro. El Padre nuestro dice, y líbranos del mal, amén, del mal que nos hacen o del mal que nosotros le podemos hacer a otra persona. De pronto también quizás podemos tener algo que estamos dañando a alguien, podemos hacer algo que estamos haciendo algo malo hacia otro. Entonces el Señor acá nos da consejo, nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si el enemigo a veces no puede usar a los de afuera, nos usa hasta nosotros mismos para dividirnos, para pelearnos, para enemistarnos. Por eso en nuestra oración es importante decirle, Señor, líbranos, ayúdanos a ver los planes que el enemigo tiene con nosotros, de no ser usada por el diablo para ciertas cosas. A veces no nos damos cuenta y trabajamos más para el enemigo que para Dios. Somos más obedientes a la voz del diablo que a la voz del Señor y no nos damos cuenta. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude a vivir sabiamente. Dice, Romanos 7:19 dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estamos conscientes de esa lucha, ¿verdad? Todos tenemos esa lucha interna de que nosotros no queremos pecar. Yo creo que aquí nadie quiere vivir una vida de pecado deliberadamente. Todos queremos santificarnos, consagrarnos, acercarnos más a Dios, que el Señor nos transforme, pero a veces nos resulta todo lo contrario, nos sale todo al revés de lo que queremos. Queremos hablar sabiamente y ¡pum!, dejamos la embarrada. Queremos actuar de una manera piadosa, pues actuamos, no sé, de manera iracunda y nos sale todo lo contrario de lo que queremos hacer. Pero el Señor está para ayudarnos y para que Él también nos vaya transformando tenemos que ser dóciles, tenemos que dejarnos moldear. Así que es importante que el Señor nos ore por nosotros y nosotros también cooperemos con lo que Él ora, porque Él ora para que nosotros seamos buenos, para que nos congreguemos, para que busquemos de Él, para que obedezcamos su voluntad, para que nos despojemos de cosas que no nos edifican y de pronto nosotros no hacemos caso a esa oración. Entonces, si el Señor está orando para que seamos santificados, el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, guárdalos del mal, fortalécelos, ayúdalos, guíalos con tu espíritu. El Señor está orando por todo eso para que nosotros vivamos bien. Mire, a veces hay oraciones que a uno lo bendicen tanto, ¿verdad? Y hay oraciones que son un desastre, que parecen verdaderos vómitos, que la persona en vez de orar,
de que sea una oración que edifica, es una oración que destruye. Es una oración que a uno lo puede dejar mal porque la persona no ora guiado por el Espíritu, sino que ora guiado por lo que siente en el corazón. Entonces se saca la rabia, se saca la ira, se saca la molestia y la oración es palo tras palo, y al final uno deja mal a esa persona o si tiene la oportunidad de orar en la congregación es peor. Recuerdo una vez un predicador que fue al grupo de jóvenes y empezó a orar y dijo: de estos jovencitos que hay aquí, ninguno se va contigo porque tienen el corazón como piedra, cámbiales el corazón, porque si tú vinieras hoy, todos se quedan. Y empezó a orar y los jóvenes me miraban así como: es verdad, nos quedamos, y cada vez los pobrecitos se iban achicando más. Entonces uno tiene que discernir que esas personas quieren que él quería meter temor, porque después venía la ofrenda, pues entonces él iba a orar para que eso no pasara. Pero hay oraciones que realmente no son guiadas por Dios, no son guiadas por el Espíritu, son guiadas por la carne. Y que el Señor nos ayude, que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu, ¿verdad? No por lo que hay en la carne. Así que quiero que usted se quede esta mañana con esta palabra, que el Señor nos dice que cada día que nosotros vivimos tenemos la oportunidad de vivirlo sabiamente o de vivirlo locamente, de vivirlo guiado por Dios o de vivirlo como nosotros queremos, a nuestra pinta, a nuestra forma. Y el Señor nos dice en esta mañana que en este caminar, en este día a día, no estamos solos, no estamos caminando solos. Él está orando por nosotros y Él está planificando nuestro futuro. Él está diseñando lo que va a pasar. Yo vi que la semana pasada aquí oraron por los jóvenes para que ellos tuvieran un buen esposo, una buena esposa. Eso el Señor ya lo tiene listito. Pero si usted no escucha al Señor, se va a equivocar. Se va a equivocar. Entonces, por eso es tan importante ser guiados por el Espíritu de Dios y vivir sabiamente. Porque si no, después va a sufrir y va a sufrir mucho. Se lo digo yo, que he escuchado todos estos testimonios de gente que dice: ¿por qué? ¿Por qué? A mí me hicieron todas estas citas. La gente estaba desesperada porque yo no me casaba, ni yo estaba desesperada. Yo ya, si no me casaba, tenía mi vida lista en misiones, lo que iba a hacer. Y me hacían citas y cosas. Yo rechacé varios. Así que me di el lujo, pero me di ese gustito, porque yo sabía que para mí no me servía cualquier persona, porque yo tenía un llamado y no me servía cualquiera. Entonces yo esperé en el Señor y el Señor me bendijo. Entonces eso ya estaba en los planes de Dios, ya estaba en los diseños de Dios. Él ya sabía eso. Y a pesar de que quizás dijeron que no podíamos tener hijos, el Señor nos dio hijos, y así tantas cosas que las personas pueden pensar de su vida. Lo que piensen los demás da lo mismo, porque el Señor tiene pensamientos de bien y de paz. Y Él, si usted es obediente y si usted es guiado, el Señor le va a dar buenas cosas. Yo desde que conocí al Señor ha sido lo mejor que me ha pasado, porque con el pasado de mi familia, yo quién sabe en dónde estaría. Sería como la de la serie, la Griselda, la narcotraficante capaz. Y hubiera ido por ese camino, no sé. Pero el Señor me rescató. Así que yo lo animo en esta mañana de que no estamos solos. El Señor vive cada día con nosotros y a veces somos nosotros los que nos descuidamos, ¿verdad? Somos nosotros los que vivimos locamente. Así que el Señor nos ayude y podamos aprender a disfrutar de su compañía, de su ayuda, de su dirección, porque Él está con nosotros. Yo sé que esta mañana hay personas que están pasando situaciones difíciles, que están preocupados por su futuro. Y es normal, porque a todos nos pasa, es nuestra parte humana que no podemos dejar, ¿verdad? Pero esta mañana el Señor les dice que Él tiene pensamientos de bien, que Él tiene pensamientos de paz, y que en la medida que nosotros nos esforcemos, Él va a abrir las puertas que necesitamos. Él nos va a dar el alimento que necesitamos, Él nos va a dar el vestuario que necesitamos, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar solos. Y Él está con nosotros.